Ya estamos en contacto con Gabriela Troiano, diputada nacional, mandato cumplido. Muy buenos días, Gabriela, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, Mario. Un gusto, como siempre, compartir estos minutos. Bárbaro. Gabriela, sé que tuvieron una reunión con el director del INDEC, Marco Labaña, porque aparentemente habría fallas en el censo que se va a hacer próximamente, y la pregunta es, ¿vamos a saber cuántas personas con discapacidad hay en la Argentina, qué tipo de discapacidad tienen, qué políticas de Estado nos podemos dar al respecto, o todo va a seguir una nebulosa si no se incorpora este tema al censo? Bueno, esperemos que sí, que sea así. Se han respetado las preguntas del Grupo de Washington, que es lo que establece Naciones Unidas, si bien no toda la cantidad, pero el hecho de que esté en el formulario principal creo que es ya un avance, porque significa que van a ser pensadas todas las personas, y se les va a preguntar acerca de si tienen alguna dificultad. Pero nosotros también le reclamamos, Mario, otra cosa, porque, ¿sabes? A lo que es absolutamente inaccesible para las personas con discapacidad es la parte virtual, el censo virtual. El formulario es un formulario que no es accesible para personas ni con discapacidad visual ni discapacidad intelectual. Dura muy poco tiempo, entonces hay que estar volviendo permanentemente, y esta es una situación que se ha planteado desde REDI y de distintas organizaciones que firmaron esta carta que se le hizo al director del INDEC, Marco Labaña. A Marco Labaña, sí, y bueno, nosotros, la verdad que en ese comunicado que te debe haber llegado, sí, planteamos, por un lado, el tema de la accesibilidad, porque si bien alguno tiene algún familiar o amigo o apoyo que lo pueda colaborar en su realización, no respeta la autonomía de la persona, no respeta ni siquiera la legislación nacional, en donde establece que las páginas web deben ser accesibles, y esto emanado desde el mismo Estado Nacional, ¿no? Así que en este sentido solicitamos justamente que además sea accesible y que estemos en igualdad de condiciones las personas con discapacidad que las personas sin discapacidad, ¿no? Claro. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta de Marco Labaña? Nosotros aún no hemos tenido respuesta a eso. Creo que ya va a ser difícil que lo modifiquen. En general, todos los organismos del Estado, salvo ahora que se está consultando la ley de discapacidad, no se consulta con las organizaciones y con los afectados, digamos, directamente, como lo establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene rango constitucional en Argentina. Esto vos siempre nos escuchás decirlo a todos los integrantes de REDI, porque en realidad esta convención surge de las organizaciones y de personas con discapacidad, y es una condición misma de la convención la consulta obligatoria. Esta consulta no se hizo. Nosotros en REDI en el 2020 tuvimos una reunión con Marco Labaña y le manifestamos algunas inquietudes, algunas fueron tomadas, otras no, pero planteamos la necesidad de la consulta. Bueno, no se entiende, creo, todavía en nuestro país la importancia de la consulta a las organizaciones, de las distintas características y distintos apoyos que se requieren para que realmente un flyer, un programa, un video sea accesible y que todas las personas que vivimos en Argentina con y sin discapacidad podamos tener acceso a la información, porque de esto se trata, ¿no? Claro. Si no hay un grupo que queda afuera.
Efectivamente, que no es un grupo pequeño además, pero que también, aunque fuera una sola persona, igual merecería el respeto a su dignidad. Y es el 15% aproximadamente de la población que tiene esta situación, así que no es poca la cantidad. Correcto. Bueno, había otro tema que vos me habías mandado que tenía que ver con la comisionada de Naciones Unidas que alertaba de ofertas sexuales con mujeres con discapacidad. La verdad Sí, es que es impactante este tema. Es un tema muy impactante que se ha exacerbado en esta época de pandemia, pero que venía de antes, y que es la trata de personas. Se utiliza mucho a las personas, a las mujeres fundamentalmente con discapacidad psicosocial, más se las elige también por su belleza, por ejemplo, para tener hijos, y después se venden esos chicos. Y lo que denuncia la comisionada, que es Ana Peláez Narváez, que es la primer mujer con discapacidad visual, es una mujer ciega, que está en el Comité CEDAW, en el Comité por los Derechos de las Mujeres, de la Igualdad de las Mujeres, es justamente reclamar esta situación, visibilizar esta situación, y que los estados deben reparar tanto estas situaciones como las situaciones de las esterilizaciones forzadas, que bueno, en nuestro país se modificó la ley 26.130, pero en España, en el año que pasó, fue incorporado al Código Penal. Ajá. Entonces, se está pidiendo reparación por el daño a aquellas mujeres con discapacidad que no prestaron su consentimiento para la esterilización a través del ligamiento de las trompas, ¿no? Uh-huh. Bueno, esto es toda una situación que se viene reclamando hace mucho tiempo, y que va tomando forma, y muestra también que no es una cuestión local de Argentina, de un grupo, ni de un grupo político, ni de un grupo partidario, sino que es el sentir de las mujeres, niñas y adolescentes con discapacidad, que vienen reclamando a través del mundo y a través de Naciones Unidas con Ana, que es nuestra representante ahí, uh-huh, que tengo el placer de conocerla, trabajando siempre por esto, ¿no? Claro. Hay otros derechos, que son los derechos políticos también de las mujeres con discapacidad, que es otro capítulo, pero esto es lo que tiene que ver con la decisión acerca de nuestros cuerpos, es realmente muy significativo, porque es un derecho humano inherente, elemental, esencial, claro, ¿no? Gabriela, te voy a hacer la última pregunta dividida en dos partes, ¿no? Una es si la crueldad humana que subsiste se ensaña mucho más con las personas con discapacidad. Y dos, si albergás la ilusión de que algún día la especie humana destierra definitivamente la crueldad como realmente una expresión de nuestra animalidad. Y bueno, uno la verdad que trabaja por eso, ¿no? Trabaja en la concientización de derechos, pero también en las respuestas, en las obligaciones que se deben hacer desde los estados, en la visibilización de esta situación, que en esto los medios de comunicación juegan un rol fundamental. Por eso siempre te agradecemos que tomes la temática, uh-huh, porque creo que son cambios que se dan culturales a través del tiempo y a través de visibilizar esta situación. Hoy, falta bastante. Creo que viene también de todo un hecho de considerar que las personas con discapacidad son personas que no son capaces y que no les sirven a la comunidad, cuando en realidad es todo lo contrario. Pero en esto muchas veces decimos, Mario, que las personas con discapacidad vienen haciendo un camino similar a las mujeres. Claro. Dice que las mujeres antes eran consideradas como niñas permanentes. Y en este sentido
si vos has visto las redes en esta semana, que fue el día del síndrome de Down, en donde justamente se reclama eso, de que no son niños, de que no son ángeles, de que son personas que tienen derecho, que pueden decidir, que pueden estudiar, que pueden trabajar y realizar su vida diaria como cualquier otra persona. Quizás en algunas situaciones requieran apoyos, quizás en algunas situaciones necesitamos que los programas sean accesibles para que podamos acceder, para que los lectores de pantalla puedan leer lo que dice la imagen, bueno, todas estas cuestiones de accesibilidad. Pero yo creo que bueno, que no es casualidad que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es el primer tratado de derechos humanos que es vinculante para los estados que firman el tratado y el protocolo facultativo. Y Argentina está dentro de esos países que lo ha firmado y además le dio rango constitucional. Entonces, una herramienta muy poderosa para las personas con discapacidad de Argentina de poder hacer valer nuestros derechos, y siempre estamos pidiendo a todos los gobiernos que tengan en cuenta esto, ¿no? Que se modifique en la legislación, que se incorpore el modelo social de la discapacidad, porque no es más que hacer justicia con un colectivo que es interseccional, porque es un colectivo en donde vos vas a tener personas con discapacidad en pueblos originarios, en trans, en gay, en lesbianas, en personas con muy bajos recursos, en situación de pobreza, porque además el tener en la familia una persona con discapacidad significa que uno de la familia deje de trabajar y lo tenga que cuidar, porque muchas veces el Estado no le da los apoyos que necesitan. Entonces, esto es algo muy importante a tener en cuenta. A veces cuando reclamamos a las personas con discapacidad, dice, pero las personas en situación de pobreza, como si las personas con discapacidad, claro, muchas no estén en situación de pobreza, es el mismo 60% les cae a personas con y sin discapacidad, ¿no? Así que bueno. Excelente. Gabriela, el tiempo que sabés que es tirano en los medios, sí, se nos ha ido. Yo te agradezco muchísimo, te mandamos un fuertísimo abrazo desde aquí y te felicitamos por todo lo que haces. Un cariño enorme a vos y a toda la audiencia y gracias por estar siempre difundiéndonos. Gracias a vos. Abrazo.